Les voy a hablar hoy especialmente sobre la vitamina D3, el magnesio y omega 3. El título son necesarios los suplementos nutricionales. Esa es la incógnita que se coloca. Recuerdo cuando estudié medicina, pues no solamente no se decía que no eran necesarios, sino que con una dieta variada era suficiente y ojalá fuera así. Y es verdad que hay lugares en el planeta, ¿se me oye bien atrás? ¿Sí? Hay lugares en el planeta que por la calidad de la tierra o por los hábitos alimenticios, pues no tienen necesidad de suplementos. Sin embargo, en la dieta occidental, por lo que ha comentado Alfredo y lo que veremos más adelante, hay momentos puntuales donde sí los suplementos pueden ser la diferencia entre la enfermedad y la salud. Y también a nivel preventivo. A veces cambiar hábitos es muy difícil, ¿no? Los que hacemos consulta sabemos que lograr que un paciente consuma más verduras, que consuma ecológico, puede ser un reto de mucho tiempo. Y a veces también el cerebro a nivel emocional no están dispuestos a hacer esos cambios de manera rápida. Entonces el suplemento puede ser esa primera fase que nos permite abrir puertas a otro tipo de cambios de hábitos que requieren más esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son los micronutrientes? Son esas sustancias, alimentos en cantidades pequeñas que si no los consumimos no los vamos a producir, el cuerpo no los produce de manera eficiente. Son, por ejemplo, vitaminas, minerales, algunas vitaminas las produce el cuerpo, pero en cantidades muy pocas, especialmente la vitamina C. El ser humano es uno de los que tiene dificultades para producirla, con lo cual si no la consumimos diariamente a través de las frutas o de suplementación, necesariamente va a traer enfermedades a mediano y largo plazo. Y también va a condicionar la vejez, cómo vamos a envejecer y también el desarrollo. Por eso pongo esta foto de una mujer joven y una mujer de edad, en lo cual no solamente es para prevenir a futuro, sino desde los niños y ojalá desde el embarazo tengamos en cuenta algunos suplementos para prevenir enfermedades. Bueno, aquí está el cuadro de todo el metabolismo humano, no lo vamos a estudiar hoy. Es muy complejo, no se sabe todo, se ha avanzado bastante. Ahí se involucra sobre todo lo que es lo metabólico, pero también hay que incorporar lo energético, que cada vez se descubre más a raíz de estudios de la medicina china, por ejemplo. Y en estos procesos metabólicos hay micronutrientes. Cada fase, cada enzima, por ejemplo, o 20% de las enzimas requieren de minerales para poderse activar. Entonces a veces estamos como el coche sin chispa porque tenemos gasolina pero no tenemos los nutrientes que pueden activar esos complejos enzimáticos. Y el metabolismo es lo que regula pues toda la salud. Es lo que regula la respiración, la vejez, la inflamación, todo. Entonces por eso la importancia de estos micronutrientes que desafortunadamente no están en la cantidad que deberían estar en la comida. Entonces, ¿qué porcentaje tenemos de enzimas que requieren micronutrientes? El 20% de las enzimas, es muy alto. Estas enzimas, si no tenemos estos nutrientes, pues directamente no van a funcionar de manera adecuada. De estos micronutrientes, minerales son más o menos 30 a 40 que necesitamos. En la agricultura a veces se suplementa, podemos decirlo así, o se fertiliza el suelo con 3, 4 minerales, no es suficiente. Para las vegetales, para tener una aparente salud, no se requieren tantos nutrientes. El ser humano sí los requiere, sobre todo minerales traza, como el selenio, el germanio, que cada vez están en disminución y que están condicionando pues, muchas patologías. También están los omegas 3, especialmente el EPA y el DHA, que aunque el cuerpo los produce en cantidades pequeñas, no llega a ser el nivel que requerimos. ¿Y para qué lo requerimos? Ya lo veremos, para la salud del cerebro, para la salud cardiovascular, bueno, para muchas cosas, la inflamación, para no tener tanta inflamación, etc. Entonces, en estudios que se han hecho, en especial en Estados Unidos, se realizó haciendo muestras poblacionales grandes. Aquí están para que luego profundicen, estudios algunos muy recientes, este es del 2015. Vitamina D3, 70% de deficiencia. Imagínense, en la población de Estados Unidos, aquí en Europa, dependiendo del sitio, puede cambiar. Los países nórdicos, en teoría España es privilegiada en luz solar, en realidad es privilegiada, pero no estamos exponiéndonos al sol incluso aquí en España. Yo encuentro en la consulta deficiencias de vitamina D muy marcadas, ya hablaremos por qué. De magnesio, 45%.
Vitamina E, un antioxidante vital para muchos aspectos, especialmente cardiovasculares y para la piel, 60%. El calcio, 38%. La vitamina K, que ya vamos a verla hoy también, que es vital para la salud de las arterias y de otros aspectos, el 35% y así. El zinc, que tiene que ver con procesos, entre muchos otros, inmunológicos, la calidad de las mucosas, etcétera, tiene una caída del 8%. Vitamina C del 24% y la vitamina A del 34%. Son porcentajes muy altos que con una suplementación o con cambios de hábitos, consumiendo productos de muy buena calidad, se podrían nivelar, ¿no? Entonces, en el mundo, aquí hay un mapa de las deficiencias, en este caso es de la vitamina A. Se encuentra deficiente en más de 118 países. Entonces, cuando dicen, no, es que no hay evidencia de que hay deficiencias nutricionales, eso no es verdad, de que necesitamos suplementos, ya lo verán, no es cierto. Hay anemia provocada por déficit de hierro que afecta a 2/3 de las mujeres embarazadas y niños en diversos países. En este caso, el estudio fue de la India. El déficit de yodo, que es un micronutriente vital para la tiroides y para muchos otros aspectos, afecta a más de 740 millones de personas en todo el mundo, o sea, el 13% de la población mundial. Imagínense el impacto que eso tiene a nivel del desarrollo del cerebro, de la inteligencia, del metabolismo. Aquí en Europa nos hemos ido al otro extremo de no consumir sal yodada, que es prácticamente nuestra única fuente real de yodo, y nos hemos ido al otro lado y estamos viendo deficiencias de yodo, aquí también en Europa. Bien, el zinc, 20% de la población padece de déficit de zinc, como les comentaba, es vital para procesos de tipo inmunológico. Bien, ¿cuáles son las causas de esa falta de micronutrientes? Como lo comentaba Alfredo, este es el Centro de Nutrición Global Alliance que está asociado con la OMS. Avisan de la disminución de nutrientes que existe desde hace más de 20 años, eso ya lo han comentado. También comenta que aumenta la mortalidad de madres y niños y disminuye el desarrollo cerebral de los niños. Disminución de nutrientes también, así como nos decía Alfredo, de calcio el 62%, depende del estudio, va a variar. De hierro el 34%, ahí este se hizo especialmente mirando el brócoli. Entonces, como ven, la comida ya no tiene lo mismo, ¿no? La patata también, de calcio, un 27%, en fin. Y esta disminución de las proteínas y todo va a ser que es derivada, según concluyen ellos, por el abono, el tipo de fertilizante, los antifungios, o sea, los antimicrobianos que se aplican en la tierra, los fitoquímicos y también cómo estamos manipulando los alimentos, cómo los estamos almacenando, se están recolectando los frutos verdes y luego se guardan. Cuando están congelados también empiezan a perder gran parte de su vitalidad. Entonces hay varios factores que hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, el tema de la cocción a nivel de cómo se preparan condiciona también esta nutrición. Hablábamos en otra charla del pan. El pan antes se hacía de una manera artesanal, se dejaba con la levadura pues 24 horas mínimo y eso permitía que hubiera una predigestión. Hoy día prácticamente es difícil conseguir ese tipo de alimentos. También la cocción condiciona diferentes aspectos. Por ejemplo, en este se vio que al hervir la remolacha aumenta los carotenoides, pero disminuye los polifenoles. Entonces, dependiendo cómo se cocine, vamos a tener más o menos nutrientes de los alimentos. Pero desde luego que nos está faltando sobre todo la comida cruda, ¿no? Y lo verde. En este estudio de zinc resulta que en Egipto, lógicamente, se lleva cultivando más de 5.000 años. La falta de zinc en las tierras ha desencadenado en la población más enanismo. Esto, cuando se ha podido suplementar, se ha visto que ha mejorado bastante. Entonces, la tierra donde estás cultivando condiciona muchas de las patologías. Existe un aumento de riesgo de isquemias cardíacas en regiones donde el magnesio y el selenio es deficiente, incluso en el mismo país. En este estudio, en Serbia, se miró el contenido de selenio en el suelo y se pudo documentar que las zonas donde tenían menos selenio tenían más cáncer de varios sitios, ¿no? En Polonia, en los sitios donde tienen menos magnesio, hay más muertes por cáncer digestivo o respiratorio, que puede llegar hasta el 67% la diferencia, ¿no?
Y en Estados Unidos también los departamentos o condados que tienen poco selenio, aumenta el cáncer también de recto, de colon, de próstata, en fin. Y también en Lancet hay un estudio del 2012, se vio que suplementando, por ejemplo, con selenio a 200 microgramos, se disminuía en un porcentaje altísimo la incidencia de cáncer. Entonces, la evidencia es cuestión de buscarla. Ya en concreto, con la vitamina D, por ejemplo, la suplementación de calcio y vitamina D disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. Este estudio se hizo en el hospital de Harvard. Para que un estudio se publique, primero tiene que hacerse una propuesta, eso se pasa a un comité y si es una revista de prestigio científica, se aprueba o no, dependiendo de cómo se hace el estudio. Entonces, como ven, esto no se publicó en cualquier sitio ni se realizó en cualquier lado, sino en Harvard. Este es del 2007, para que lo puedan mirar. Bien, aquí más evidencias. En este, por ejemplo, se vio que el zinc, el cobre y el selenio aumentaban el riesgo de cáncer de pulmón. En este otro, publicado en el Journal of Nutrition en el 2005, lo que estudió en la Sociedad Británica es cómo cambiaba la calidad de vida de los británicos cuando consumían suplementos. Y se miraron varios patrones de sueño, de datos, por ejemplo, de la tensión arterial, etcétera, y la percepción de bienestar, ¿no? Y se vio que evidentemente había una diferencia significativa. Especialmente en sitios, por ejemplo, hablando de Inglaterra, la falta de sol, de vitamina D, es vital. Ahí sí la suplementación es casi un tema de salud pública. Bueno, por ejemplo, se hizo en 598 niños y lo que se miró es la suplementación con cantidades un poco mayores a las recomendadas. Ese es otro tema. Normalmente las dosis que se recomiendan de nutrientes o de micronutrientes están muy por debajo normalmente de lo que sería un tratamiento terapéutico, ¿sí? Digamos una dosis de vitamina C de 90 miligramos, por decir algo, nos va de pronto a evitar que tengamos un escorbuto, una deficiencia que nos permite sangrar, pero no nos va a evitar, por ejemplo, enfermedades más graves. La vitamina B3, a propósito del pelagra, que es esa dermatitis, la demencia y la diarrea, las dosis que se recomiendan, pues la va a evitar, pero no va a evitar otro tipo de alteraciones metabólicas. Entonces, en este caso, se dio una dosis un poco más alta del ácido linoleico. Se dieron 100 miligramos de DHA, que ya hablaremos de él, es un omega 3 marino, y 140 miligramos de ácido alfa-linoleico, que es el omega 3, normalmente es más de vegetales. Eso se hizo durante 12 meses y lo que se evidenció es que mejoraba la memoria y también el crecimiento. Esto de manera estadísticamente significativa. Esto se publicó en el American Journal of Clinical Nutrition del 2009. Ahí lo tienen. Nuevamente, los niveles elevados de selenio y de carotenoides reducen el riesgo de mortalidad. Este se hizo en 632 mujeres entre 70 y 79 años. Esto, además, en Baltimore, en la Universidad de Maryland, el riesgo de muerte era mayor en aquellas que presentaban una disminución de selenio y de carotenoides. Las causas principales: enfermedad cardíaca, cáncer, trombosis e infecciones. Bueno, entonces ya vieron que hay evidencia suficiente, la pueden documentar si quieren en su casa, de que la suplementación sí genera un impacto importante en el pronóstico de muchas enfermedades y en la prevención de otras. Recientemente se está viendo dentro de las teorías de los micronutrientes cómo en la historia del ser humano no había tanta abundancia de alimentos. Había momentos en que teníamos restricción de comida. Eso genéticamente se ha grabado y ha hecho que el ser humano, el cuerpo, sea inteligente en el manejo de los nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Normalmente, cuando consumimos alguna vitamina o algún mineral, el cuerpo lo administra y lo va dosificando. Y ese mineral o esa vitamina la va a dar principalmente para procesos metabólicos que implican el riesgo de muerte, es decir, para evitar que la muerte aguda. Pero los otros procesos metabólicos que tienen que ver con las enfermedades crónicas, esos minerales no se van a utilizar ahí, sencillamente no se les va a administrar. O sea que el cuerpo sacrifica, digamos, a largo plazo para que haya una supervivencia en tiempo reciente
y así los genes se puedan pasar. Entonces vemos cómo en la sociedad occidental, después de cierta edad, empiezan a aparecer los achaques, las enfermedades crónicas, que a veces no sabemos de dónde vienen. Y tratamos de solucionarlas únicamente con fármacos, que por supuesto a veces es necesario, muchas veces es necesario, sobre todo de manera paliativa, pero a nivel preventivo no se tiene en cuenta el tema nutricional y que quizás lo que está pasando es que nos están faltando micronutrientes. Ese es el tema. Hablando específicamente del magnesio, les comentaba, hay un 45% de deficiencia de magnesio. El magnesio está en los vegetales, es lo que le da el color verde, es como a la clorofila, es el equivalente en la sangre a la hemoglobina al hierro, y principalmente está en las hojas verdes, pero incluso sabemos que está bajando el porcentaje de magnesio en los vegetales, incluso si lo consumimos. Ahora, si podemos incorporar más vegetales diariamente, estamos probablemente aumentando ese nivel de magnesio. Bien. ¿Para qué sirve el magnesio? Ya lo veremos, para muchos procesos metabólicos, para la función cardiovascular, tiene que ver con la hipertensión, tiene que ver con la neurotransmisión del cerebro, los neurotransmisores. La genética es un gran protector de los genes y la falta de magnesio a largo plazo, digamos de varias décadas, puede condicionar enfermedades de tipo degenerativo. Por ejemplo, se publicó en el Journal of American College of Nutrition, esto se hizo en el 2009. Y especialmente en este estudio se miró el tema hormonal a nivel esquelético, cómo afectaba la falta de magnesio. Tiene que ver con la energía, y la energía está detrás de todos los procesos metabólicos. Sin energía no funciona bien el corazón, el cerebro, es decir, es la base de la salud. Incluso en medicinas no convencionales o alternativas, lo que primero se mira es si hay energía, ¿no? Y muchos problemas energéticos sencillamente son falta de magnesio. Es el cuarto mineral más abundante del cuerpo y es el segundo a nivel intracelular. Hay un inconveniente para el diagnóstico de deficiencias de magnesio, y es que como está más a nivel dentro de las células, cuando te haces una analítica puede estar normal, y no es un indicador de la cantidad de magnesio que tienes. Es decir, que casi que por defecto, si sabemos que el 40% de la población está deficiente y tomas una dosis adecuada, segura, pues estás seguramente previniendo muchos problemas. Se ha reconocido como cofactor de más de 300 reacciones metabólicas en el cuerpo. Imagínense, 300 reacciones metabólicas que si no tenemos magnesio no se están haciendo de manera adecuada. Y eso se va a ver reflejado en muchos síntomas o enfermedades. Bien, ¿qué causa la deficiencia de magnesio? Ya lo hemos dicho, la falta de consumo de vegetales de hoja verde, la falta de minerales que tienen esos frutos y también el exceso de otros macronutrientes, especialmente el azúcar. Cuando consumimos mucho azúcar, el cuerpo tiene que tratar de equilibrar esa dosis de comida vacía y eso también agota el magnesio que tenemos disponible. El estrés también es otro factor. Y la mala absorción intestinal. A veces no es lo que comemos lo que nos está, la falta de nutrientes que nos administramos a nivel oral, no es la causa del problema, sino que no los estamos absorbiendo por problemas de tipo intestinal de mala absorción. Hay muchísima mala absorción en la consulta. Intestinos permeables por varios factores. Uno es el trigo, el tipo de trigo que estamos consumiendo y otros más que ya comentaremos. Y también en estudios se ha visto que la disminución significativa de la incidencia de ictus, o sea, de derrames cerebrales por isquemia cerebral. Esto está documentado. Bien. Aquí, por ejemplo, este es un metaanálisis que se hizo en la American Journal of Clinical Nutrition del 2012 y se vio cómo el magnesio suplementado diario disminuía el riesgo de infarto cerebral. Ahí lo tienen para que lo puedan revisar. Bien, tiene que ver con el ATP. Si no tenemos magnesio, no hay ATP. Si no hay ATP, no tenemos energía. Con la acción del músculo cardíaco, la contracción del músculo depende del magnesio y otros minerales, pero sobre todo la relajación a nivel de las arterias está condicionada por el magnesio. La formación adecuada de los huesos. A veces pensamos en el calcio solamente y resulta que el magnesio puede ser incluso más importante a la hora de la salud ósea. También las funciones apropiadas del intestino y en algunas investigaciones se ha visto que puede ayudar a regular el azúcar también.
Entonces, por ejemplo, en la parte de reparación del ADN, sabemos que está involucrado en algunos procesos metabólicos que reparan los daños genéticos que se producen por el metabolismo diario. El hecho de respirar va a producir daño de superóxidos, sobre todo a nivel del ADN. Entonces el magnesio se requiere para esas enzimas. Entonces hay un daño de tipo genético y el magnesio con estas otras enzimas va a repararlo. Si tenemos magnesio disminuido o no tenemos magnesio, entonces esos daños no se van a reparar y pueden condicionar alteraciones genéticas que en un largo o mediano plazo pueden incluso traer enfermedades degenerativas, ¿no? Es un factor, obviamente hay muchos más, ¿no? Tipos de magnesio. Los minerales en general no se absorben muy bien si no están unidos a otras sustancias. Es lo que se llama quelar, los minerales, para que se puedan absorber a nivel intestinal. Si no se quelan o no se adiciona a otro tipo de sustancia, pues sencillamente producen diarrea o siguen derecho. De los dos que mejor se absorben es el bisglicinato de magnesio y el citrato de magnesio. Pero hay más. El cloruro de magnesio tiene un efecto un pelín laxante y dependiendo de lo que busquemos podemos suplementar uno u otro. Pero en general, si queremos mejorar el magnesio a nivel de las arterias, etcétera, tendríamos que mirar en principio estos dos. Las dosis, esto está regulado por la agencia de EFSA, en Europa, es la que se encarga de dar esos valores adecuados de suplementos, es la European Food Safety Authority de 2015. En este se colocaron unos niveles adecuados de magnesio, 350 miligramos en hombres y 300 en mujeres, 1 a 3 miligramos, de 1 a 3 años, personas de 1 a 3 años, 170 miligramos al día, en niños de 10 a 18 años 300 miligramos y en lactantes de 7 a 11 meses 80 miligramos. En principio un lactante, si la madre está consumiendo una nutrición adecuada y si necesita suplementos y los está tomando, no tendría necesidad. Y las dosis tope van a variar dependiendo del país. Por ejemplo, en Inglaterra la dosis permitida o la dosis recomendada, vamos a decirlo, es de 400 miligramos. En Noruega 350. En Eslovenia, 600. Parece que no hay un criterio todavía muy claro en algunos minerales, en otros sí se sabe que hay una ventana muy rígida de toxicidad o de deficiencia, ¿no? En terapias ortomoleculares, donde se utilizan dosis adecuadas o terapéuticas de nutrientes y vitaminas, suelen ser más altas. Por ejemplo, se puede llegar hasta 1000 miligramos de magnesio y se tolera bastante bien. Bien. Vamos a hablar ahora de la vitamina K. Hay un 35% de deficiencia de esta vitamina. Está especialmente en las verduras de hoja verde, es la que permite también la fotosíntesis, por eso es abundante en las verduras. Y la K2, sobre todo en los fermentados, en este caso es el natto, que es un fermentado de soja japonés, pero el intestino también produce la K2. Sobre todo la K2 tiene que ver con procesos de tipo de coagulación y también de retirar el exceso de calcio que puede estar en las arterias. Es el que permite que el calcio se ubique en los sitios donde debe estar. Bien, de estudios, por ejemplo, y dosis, aquí los tienen. No hay mucha claridad todavía, hay un rango bastante amplio en la vitamina K. Como verán, pues, por ejemplo, en las mujeres lactantes o embarazadas se habla de 70 microgramos de vitamina K2 y va variando según la edad. Entonces, ¿qué pasa? Si no consumimos vegetales de hoja verde, si tenemos la flora intestinal alterada por muchas razones, por antibióticos, etcétera, pues no vamos a tener esa vitamina que nos va a favorecer la salud de las arterias, va a permitir que el calcio se ubique donde debe estar, es decir, en los huesos, y que no esté en otros sitios inadecuados. Entonces, como les comentaba, tiene que ver con la coagulación, especialmente la K1, perdón, es la que tiene que ver más con la coagulación. La K2 es más con los temas de la salud arterial, de que el calcio se ubique donde debe estar. Y lo que hace la vitamina K es activar proteínas que están en las paredes arteriales que sacan el calcio y donde no debe estar, en las placas. Entonces, muchos problemas de arteriosclerosis son no tanto por falta de omegas, sino porque no tenemos vitamina K.
Aquí, en este estudio, por ejemplo, se habla que la teoría de que los minerales se reservan para momentos, digamos, la supervivencia inmediata. Esto es una teoría se llama triaje, está ya publicada hace ya varios años, desde 2009, y lo que hace esto es que el cuerpo va a reservar la vitamina K para lo que es vital, y es la coagulación, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver de la vitamina K para la salud de las arterias, pues no va a haber suficiente, directamente no se le va a administrar, ¿no? ¿Cuál es la solución entonces para la vitamina K y el magnesio? Pues una es la suplementación y en otra aumentar el consumo de hoja verde, productos de hoja verde, ya sea en forma de batidos, idealmente de productos de buena calidad, ojalá ecológicos, que esas tierras en teoría pues tienen más minerales por el tipo de fertilización que se les realiza, pero incluso así a veces es difícil, por lo que les comentaba del cambio de hábitos. Y por defecto, yo por lo menos la recomiendo habitualmente, el magnesio, es una de las que más recomiendo. Bien, la vitamina D la asociamos normalmente al calcio. O sea, como sabemos, la vitamina D es la que se encarga de absorber el calcio del intestino cuando lo consumimos para que pase a la sangre, ¿no? Y a los huesos. Si no tenemos vitamina D, pues no vamos a tener, el calcio va a seguir derecho, no se va a absorber. Pero no solamente tiene que ver con eso, también está relacionada con la inmunidad, con la inflamación, con muchos procesos que ya detallaremos, con la incidencia de enfermedades degenerativas. Y ya hay demasiada evidencia, hasta 31 estudios, donde se ha visto que la deficiencia de vitamina D está relacionada con una de las causas de muerte más altas por diferentes razones, no solamente a nivel cardiovascular. Bien, aquí en este estudio comentan el tema de la pandemia, si realmente hay una pandemia de vitamina D, y efectivamente sí, sobre todo en los sitios donde no hay mucha luz. ¿Y qué está condicionando la falta de vitamina D? Pues que nos hemos alejado demasiado del sol. Estamos trabajando siempre en sitios donde no da la luz, o si la luz llega a través del vidrio, donde se filtran los rayos UV, que son realmente los que activan la vitamina D. Por otro lado, como veréis, el metabolismo de la vitamina D parte de una base del colesterol, o sea que el colesterol también es necesario. Lógicamente no un colesterol muy alto no conviene, pero si no tenemos suficiente colesterol no podemos hacer muchas hormonas. Es vital para no solamente la vitamina D, para el cerebro también. Entonces, el metabolismo se activa a través de los rayos ultravioleta de tipo B y pasa hacia la forma de vitamina D3, que es el colecalciferol. También se puede adquirir a través de la dieta, especialmente los hongos tienen vitamina D, también el pescado, los aceites de pescado, y esta viene en forma de ergocalciferol o vitamina D2. La D2 requiere activación, normalmente se suplementa con la D3. Luego, esta vitamina D pasa al hígado y el hígado luego la activa. Y nuevamente el riñón hace el último proceso metabólico, que sería ya el calcitriol, que es el que ya es una hormona esteroide. Ese sí requiere un acompañamiento médico, el calcitriol, ya que tiene una ventana corta de dosis tóxica y de dosis, digamos, inferior. Entonces, a nivel de suplementos, usualmente damos más el colecalciferol o D3 y es el que medimos en sangre habitualmente también. Entonces, aquí les comentaba los tipos de vitamina D. Recordar que la D3 es la que más nos interesa a nivel de la suplementación. Y bueno, ¿cuál es el margen terapéutico ideal? Normalmente lo que se ha visto es que entre 40 y 60 nanogramos mililitro de vitamina D es cuando se evitan una gran cantidad de enfermedades. Si están acostumbrados a pedir en la consulta, los que son terapeutas, vitamina D, van a ver que frecuentemente vemos 15 nanogramos, 20, eso es muy bajo, eso hay que subirlo. Y normalmente para subirlo, el ideal sería con que la persona tomara más luz, pero si está en invierno va a ser difícil. Y la otra es la suplementación. ¿Con qué cantidad? O sea, en los estudios se ha visto que por cada 1000 unidades internacionales de vitamina D3 se suben 5 nanogramos mililitro el valor en sangre, o sea, muy poco. Si una persona te llega con 15 nanogramos de vitamina D
y la quieres subir y le das 400 unidades internacionales, que es lo que trae la mayoría de multivitamínicos, pues no va a servir directamente. Entonces hay que dar dosis más altas. Para empezar, normalmente en la consulta doy 2.000 unidades internacionales, es una dosis segura para prácticamente todo el mundo, y se va viendo. Hay que ser analíticas, ¿no?, idealmente en los pacientes, y deberían pedir analíticas en sus médicos de cabecera para que les midan la vitamina D3 y se van a sorprender. Y van a ver que eso puede ser la causa de temas intestinales, emocionales, etcétera, etcétera. Bien, aquí está la documentación científica para que la puedan revisar en sus apuntes. En esta, por ejemplo, de 2014, la vitamina D es una causa de riesgo de muerte de muchas enfermedades. Eso fue un metaanálisis observacional que además fue randomizado, bien hecho, y entonces francamente no entendemos cómo esto ya a nivel público no se está publicitando más, a nivel incluso del médico de cabecera. Bueno, la vitamina D tiene que ver con 1000 genes. Los genes son esa parte del ADN que va a codificar para proteínas que tienen que ver con procesos metabólicos, nuevamente. Entonces, el 5% de estos genes están modulados por la vitamina D. Si no tenemos vitamina D, esos genes están parados y lo que hacen es activar y desactivar genes, ¿sí? Entonces, esa regulación es vital, especialmente para también evitar procesos degenerativos. Aquí también tienen otro estudio para que lo puedan, en este, por ejemplo, se vio la influencia de la vitamina D y el genoma, ¿no?, cómo se expresa. Bien. Bueno, aquí no voy a entrar en detalles. Saber que la vitamina D tiene que ver con la paratormona. Hay un nivel entre la paratormona y la vitamina D. A veces, si en una analítica la paratormona es la que, si te hace falta calcio en la sangre, esa hormona lo saca del hueso para que pueda haber calcio en la sangre. Es muy importante el calcio en la sangre porque regula procesos de contracción cardíaca, etcétera. Si no hay calcio, pues puede haber una arritmia o si hay mucho calcio. Entonces, a veces problemas de paratormona tienen que ver con falta de vitamina D3, ¿no? También tiene que ver con el fósforo. Entonces, en una analítica, si ves un fósforo alterado, si ves la paratormona alta o muy baja, hay que pensar en que hay un problema con la vitamina D, y ahí habrá que diagnosticarla. Y también hay mucho polimorfismo genético de personas que tienen ya alteraciones genéticas que impiden que produzcan vitamina D o la metabolicen de una manera adecuada. Incluso hay mapas genéticos que se están haciendo para que las personas puedan saber si están en ese grupo. Y especialmente ese grupo tiene que suplementarse a dosis más altas. Pero bueno, con una analítica de vitamina D3 en sangre sería suficiente. A nivel celular, intracelular, en el núcleo, la vitamina D también regula los telómeros. Los telómeros tienen que ver con la longevidad. Son los que controlan cuánto vive una célula y cuándo también debe morir, ¿no? Entonces, dependemos de eso también. Procesos de vejez prematura o también de alteraciones de tipo degenerativo podrían tener que ver con la D3. Fíjense que requiere también zinc. Vemos como ahí siempre es como una sinfonía. No solo requerimos un mineral, se requieren siempre varios en los procesos. Bien, los efectos de la vitamina D en el cerebro, por ejemplo, y en el intestino. La vitamina D actúa en unos receptores muy importantes que son los TPH1 y TPH2, que son los que metabolizan el triptófano para producir serotonina. Recordar, la serotonina es ese neurotransmisor que modula las emociones y muchos otros aspectos. La serotonina también se produce en el intestino, pero la que se produce en el intestino no pasa al cerebro, se produce de manera independiente. Entonces, esta vitamina D a nivel intestinal o periférico va a activar estos receptores TPH1 y ¿qué va a hacer la serotonina? Va a regular lo que es el tono vascular, la motilidad intestinal y la inmunomodulación. Es decir, el sistema inmune está regulado también en parte o de manera indirecta por la vitamina D. ¿Por qué razón? Porque si no tenemos vitamina D, esta inmunomodulación no se va a dar de manera adecuada. Y a nivel del cerebro, si no tenemos vitamina D, TPH2 que va a pasar el triptófano a serotonina en el cerebro
pues vamos a tener depresión, agresión, problemas de impulsividad, lo vemos hoy día incluso en los niños, ansiedad, e incluso se ha relacionado con otro tipo de enfermedades psiquiátricas. Entonces fíjense, la depresión en los países del norte, en Suecia, en Suiza, el índice de suicidio es muy alto y se postula que este puede ser uno de los factores también. De hecho, ellos ya se están suplementando hace mucho tiempo. Acción de la vitamina D3 en receptores TPH1 y TPH2, eso ya lo comentamos. Normalmente, por ejemplo, en los autistas hay mucha serotonina en el intestino y muy poca en el cerebro, es curioso. Y de hecho, la vitamina D es lo que hace que no haya tanta serotonina en el intestino y que haya más serotonina a nivel cerebral. Y es lo que encontramos en muchas alteraciones de tipo psiquiátrica. Esto lo pueden documentar aquí en esta revisión. Entonces, en el autismo se ha visto, no es la única causa ni mucho menos, se habla que hay un 30% genético y un 70% que no se sabe, parece ser ambiental, pero se postula que uno de los factores, entre otros, puede ser la vitamina D. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los autistas hay menos nivel de vitamina D, bajos niveles de serotonina en el cerebro, pero tienen altos niveles de serotonina en el intestino. Curiosamente, lo que pasa cuando no tenemos vitamina D. También es sobre todo en hombres, el autismo no es tan frecuente en mujeres. Resulta que los estrógenos a nivel cerebral sí pueden activar el triptófano para que produzca serotonina. Es como un factor protector. Y eso explicaría por qué hay más autismo en mujeres, perdón, en hombres y no tanto en mujeres. También se ha visto que hay anticuerpos en la sangre de la madre contra el cerebro del bebé, es decir, en el embarazo vital la vitamina D, porque el feto requiere de esa vitamina D de la madre, y si no lo tiene la madre, el feto tampoco. Y su inmunidad va a hacer que de pronto, y de hecho se ha visto, genere la madre anticuerpos contra el cerebro de ese feto, de ese niño. Entonces, imagínense a nivel preventivo, en el curso vamos a tener a una persona, una doctora, que nos va a hablar de la parte del embarazo, la importancia que tiene la vitamina D. También el doctor Chover, mucho de lo que les ha hablado, es un referente mundial de nutrición ortomolecular, nos va a comentar este tipo de estudios. Aquí ven en este gráfico el autismo y la cantidad de vitamina D, qué es lo que ha pasado. Entonces, vemos que la incidencia del autismo ha aumentado hasta un 600%. Obviamente tiene que ver en parte porque hay más conciencia, también se está diagnosticando más porque se busca más, pero no todo se puede explicar por eso. Eso por un lado. Y a nivel inverso hay una deficiencia de vitamina D, casi que el cuadro es similar. Ha bajado la vitamina D y ha aumentado el autismo en casi igual proporción. Seguramente no es el único factor, hay muchos más, pero puede ser uno de los que podríamos controlar, por lo menos, ¿no? De los que no son genéticos. Y esto nuevamente documentado, lo tienen aquí para que lo revisen luego. Bien, en este metabolismo del triptófano, recordar es el aminoácido del cual se produce luego la serotonina y otro tipo de neurotransmisores, pues requiere también de hierro. Nuevamente tenemos esa correlación. En el embarazo, nuevamente, la serotonina tiene una acción de tipo neuromodulador o neuroconstructor. Si no hay serotonina, esas neuronas en el desarrollo no saben a dónde deben diferenciarse, entonces se producen cerebros que no son normales, digámoslo así. Con lo cual, nuevamente, vital medir, por lo menos en las embarazadas, el nivel de vitamina D en sangre, es muy fácil. Y si está bajo, hay que reponerlo. Entonces, autoinmunidad. Vemos en la consulta muchos procesos de autoinmunes, es decir, el sistema inmune que se ataca a sí mismo, especialmente a nivel intestinal, y eso conlleva muchos problemas. Entonces, vitamina D baja hace que la TPH1 intestinal, es decir, la enzima que, como hablábamos, produce la serotonina en el intestino, se aumente. Y eso lleva a que haya más serotonina intestinal, que tampoco queremos eso. Esa serotonina no pasa al cerebro. O sea, que no es porque se produzca más en el intestino, tenemos más en el cerebro. No pasa la barrera hematoencefálica. Esa disminución de células T, eso también conlleva el aumento de serotonina a que las células T o inmunológicas reguladoras empiecen a bajar. Y también las reguladoras en la placenta. Entonces, probablemente muchos problemas de pérdidas tienen que ver con eso, con que sencillamente el sistema inmune no está regulado y está produciendo ataques a la placenta y al feto. Entonces, prevención, muy sencillo, medirlo en sangre y suplementarlo en dosis adecuadas.
Aquí, por ejemplo, en esta publicación de la Journal of Maternal and Fetal, bueno, ahí lo tienen, en esta, el estatus de vitamina D se ha visto correlacionado con embarazos que tienen complicaciones. O sea, si está bajo, hay más complicaciones en el embarazo. Y el nivel de micronutrientes en el embarazo se puede predecir también el futuro de la salud del feto. Ahora, una relación entre la vitamina D y los omegas 3. Hay una sinergia entre ellos. Se ha visto que cuando está deficiente la vitamina D y los omegas 3, hay aumento de enfermedades de tipo inatención, bipolar, incluso esquizofrenia, problemas de impulsos. Se ha visto que se aumenta. Esto también publicado. La doctora Rhonda Patrick, excelente científica, la pueden buscar, tiene varios vídeos en internet, ha hecho este tipo de estudios muy interesantes. Entonces la serotonina pues modula la memoria, modula también el sueño, también habilidades cognitivas adicionales. Entonces imagínense, si la vitamina D y el omega 3 tienen que ver con eso, qué bueno que lo tengamos en niveles adecuados. Aquí en este gráfico vemos, esta es una neurona presináptica y esta es la neurona postsináptica. Viene el triptófano, que es el aminoácido que les he comentado, y pues pasa la neurona. Entonces, esta enzima depende de vitamina D para producir la versión activa de serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, y para que se libere al espacio intersináptico requiere de EPA, esta omega 3 EPA. Si no tenemos omega 3 EPA, esta membrana hay mucha inflamación. El EPA lo que hace es quitar la inflamación, eso va a condicionar a que no se libere. Y si no se libera la serotonina, pues lógicamente tampoco va a llegar a la otra neurona. Y la DHA es la que va a permitir esta otra omega 3, DHA marino, lo que permite es que esta membrana de la neurona postsináptica esté adecuada, tenga una adecuada fluidez. Entonces requerimos de omega 3, EPA y DHA para que el cerebro funcione bien y para que pueda utilizar la serotonina de manera adecuada. Si está baja la vitamina D, entonces no producimos cantidades importantes de serotonina activa, de 5-hidroxitriptamina, tampoco se libera y si no tenemos omegas, pues no funciona bien. Entonces muchos problemas emocionales tienen que ver con esto. No es lo único, por supuesto, pero es un factor a tener en cuenta a nivel terapéutico. Las dosis de vitamina D. La EFSA en 2016 nos recomienda 15 microgramos día en mayores de 1 año. Esto incluye a lactantes y embarazadas, y de 7 a 11 meses de 10 microgramos día. Máxima ingesta tolerable de 100 microgramos día en adulto y 50 microgramos de 10 a 17 años, los pacientes en esas edades. 25 microgramos día de 0 a 1 año. El equivalente es que 1 microgramo son 40 unidades internacionales. Entonces la mnemotecnia es que la dosis tope son 4.000 unidades internacionales. Ese es el tope que podemos dar de vitamina D3. No de calcitriol. Recordemos, el calcitriol es la hormona esteroidea realmente, la última que se hace, y normalmente es química. Yo utilizo personalmente 2.000 unidades de manera preventiva y lo asocio con la vitamina K2. Es importante esas dos, porque si tenemos mucha vitamina D3, estamos absorbiendo mucho calcio, pero nos falta K2, entonces ese calcio se puede depositar en sitios inadecuados. Entonces es bueno suplementarse con las dos, con la vitamina D y la vitamina K. De omegas 3, hay también omegas 3 vegetales, por supuesto. El ácido alfa-linoleico, que es el que está en las semillas, está en el lino, pero no tiene las ventajas de los estudios. Se han hecho sobre todo con el EPA y el DHA, que solo es marino. También está en las yemas, y son de gallinas felices, ¿no?, que comen de todo. Bueno, pero principalmente es de origen marino, ¿no? El krill es una fuente interesantísima de omegas 3, además tiene fosfolípidos, tiene una absorción fantástica. De pronto para dosis más terapéuticas requerimos otro tipo de omegas, pero tiene varias ventajas: muy poco contenido de metales pesados, es un crustáceo diminuto, es de lo que se alimentan las ballenas, y tiene, bueno, sobre todo una muy buena biodisponibilidad, se absorbe bastante bien. Bien, entonces, como argumentos, el veganismo, claro, si no consumes ni huevo, ni consumes lácteos, ninguna proteína animal,
pero estás consumiendo omegas 3 de este tipo, no estás teniendo los omegas EPA y DHA. Y eso es grave para el desarrollo, sobre todo del niño, y en el embarazo. Sí hay omegas EPA y DHA en el aceite de algas. Se consiguen hoy día, afortunadamente, y será una opción de suplementación para los veganos. No los ovo-lacto vegetarianos porque consumen huevo, y en el huevo tenemos estas omegas, y en el queso también están. Entonces, el ovo-lacto vegetariano, en principio, no tendría ese tipo de deficiencias. Bien. En el embarazo, nuevamente, se ha podido corroborar que mejora el neurodesarrollo en las madres que se suplementan con omega 3, apoya las funciones del aprendizaje, apoya el desarrollo de la inteligencia. Se ha hecho estudios de coeficiente intelectual en esas madres que se suplementan y luego esos niños, y dan mejores resultados, ¿no? También en DHA y la atención, sobre todo el DHA, es el que se ha estudiado a nivel cerebral para la salud del ojo y también para la salud del cerebro. Es el más abundante, el DHA en el cerebro. El EPA es más de tipo cardiovascular, más antiinflamatorio. Y el DHA contribuye a eso, al desarrollo visual de los niños, según concluyó la EFSA. Es decir, ya esto es un hecho, y si lo tenemos bajo, idealmente habría que suplementarlo. Mejoría en el aprendizaje de reglas, vocabulario, cuando se suplementa dosis terapéuticas en niños, disminución de trastornos de hiperactividad y déficit de atención, y aumenta el crecimiento neuronal a nivel frontal, que tiene que ver con los procesos de abstracción e inteligencia. A nivel de prevención de enfermedad coronaria, sobre todo se ha hecho estudios en los pacientes que han tenido infartos y se suplementan con dosis normalmente de 2 gramos, son dosis más altas de omega 3 marino, de pescado, y la evidencia es que disminuye bastante la mortalidad, ¿no? Especialmente en esos pacientes que ya han tenido infartos, por ejemplo. También disminuye el deterioro cognitivo, ¿no? Hoy tenemos el Alzheimer, que es una epidemia, y demencias también más precoces, es un factor de tipo preventivo. Ya les había dicho, disminuye la incidencia de muerte por cualquier causa, los omega 3. También están relacionados con los telómeros, o sea, con la longevidad. Disminuye el envejecimiento del cerebro y lo que es la inflamación, sobre todo el componente EPA. Aumenta la HDL, que es la que se asocia como el lípido saludable, y disminuye los triglicéridos, pero en ese caso sí hay que dar dosis más altas de omegas. ¿Cuáles son las dosis de omegas 3? Dosis tope de DHA y EPA, se está hablando de 5 gramos al día, es una dosis muy alta, normalmente nunca se da eso. Si solamente se da EPA, la dosis sería de 1.8 gramos, el límite superior, y si fuera DHA sería de 1290. Normalmente se suplementa con 1000 unidades, en algunos casos mucho más, pero es muy segura. Bien, en Lancet, en este estudio, se recomendó 1 gramo al día de omega 3 de pescado. Este es un estudio un poco antiguo, pero sigue teniendo vigencia, para evitar problemas de miocardio. Entonces, las dosis, 1 gramo de omega 3, EPA y DHA, para poderlo a través de la comida tendríamos que consumir más o menos 85 gramos de atún o un pescado pequeño como sardina, salmón, 652 gramos de bacalao del Atlántico. Eso sería para tener esas dosis de 1 gramo al día, que es lo que recomiendan. ¿Quiénes llegan a esto? Bueno, difícilmente, salvo que vivas la dieta mediterránea, ¿no? Se podría lograr. En la asociación de Heart Association establecieron como recomendación 2 comidas a la semana de pescado y 1 gramo al día de suplementación con omegas de pescado. Hay estudios de laboratorio donde se mira el índice de omega 3 para saber cuánto hay en sangre. Y eso lo hacen midiendo los glóbulos rojos, y si el porcentaje es mayor de 8%, hay un factor preventivo para enfermedades sobre todo cardiovasculares. No debe ser menor del 4%. En pacientes con triglicéridos altos se da dosis hasta 3 a 4 gramos, y para buscar un efecto antiinflamatorio hablaríamos de 2 gramos de omega 3. Entonces va a cambiar la dosis dependiendo de lo que busquemos en el paciente. Y bueno, eso es lo que les quería decir. Ahora Laura les va a comentar algo y hacemos unas preguntas. Desde luego, en este seminario solo toqué 3 nutrientes. Imagínense lo que implica solamente conocer estos 3 nutrientes
a nivel terapéutico, para la familia, a nivel personal. Y bueno, en este curso, en el Máster y Experto, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar con los expertos que en el día a día trabajan esto, por especialidades también. Vamos a tener una doctora endocrina integrativa que nos va a hablar del tema endocrino y así en cada especialidad su doctor. Sigue, Laura. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Laura Medina, yo llevo la Secretaría Académica de la Escuela de Salud Integrativa y bueno, quería dar las gracias a Jorge por la charla, que ha estado muy, muy interesante y espero que os haya gustado. Y es solo un aperitivo de lo que hay en el máster de suplementación. Entonces, bueno, yo estoy un poco para ayudaros a lo que necesitéis en información respecto de este curso y de todos los que están a través de la escuela. Y bueno, deciros que si os decidís hoy para matricularos, tenéis ese 10% del total del precio de todo el curso. Entonces, deberíais rellenarme la solicitud que está incluida en el programa y bueno, si lo tenéis clarísimo, dármela ahora y si no, enviarla por correo electrónico. Y si queréis preguntar algo, pues estáis a tiempo ahora y también después. Muchas gracias, Laura. Bueno, así preguntas con relación a este tema que hemos tratado hoy. Sí, si os pasemos el micrófono. Sí. Buenos días. Yo quería preguntar dos cositas. Uno primero a María. ¿Se puede hacer partes del curso? Por ejemplo, 2 módulos. ¿2 módulos? Pues... Vale, pues entonces perfecto. Luego te lo pregunto después. Vale. Entonces sí, para el doctor. La información que me ha dado me ha parecido interesantísima, la conocía y además desgraciadamente lo padezco. Yo me hacen análisis desde que era muy joven de vitamina D y siempre me falta. ¿Qué pasa? Que ahora a la edad que haya llegado yo tengo ahora el síndrome de química múltiple y aunque me dan el omega 3 y todo ese tipo de cosas porque me las dan, mi problema ¿cuál es? Que no acabamos de dar con la cantidad. O sea, soy tan hipersensible que es que no lo puedo tomar. Porque a lo mejor, no sé, a lo mejor si a usted lo conoce y le suena el Peapure, que es, bueno, pues que además me lo tienen que traer de fuera porque no lo localizo aquí fácilmente en Madrid, sí en Sevilla, que es de donde me lleva el médico. Cuando a mí yo me lo tomé, pues sinceramente la mayoría de la gente dice, bueno, pues no lo notas hasta X número de caja. Yo no la caja, yo con un brick ya lo noté y fui fenomenal. Claro. Mis huesos no dejaron de dolerme, no me dolían los pies, ya me podía poner tacones, bueno, increíble. Pero en cuanto ya me pasé, ya es la cabeza claro. es un pitido, los oídos, es exceso. Entonces, mi pregunta es, el suplemento bien, incluso con todos los estudios que hacen, bien en esta cantidad y tal, pero en cuanto tú tienes esa sensibilidad y pasas a más, ¿cómo se regula eso? Sí, gracias por la pregunta. Obviamente hay circunstancias individuales, es multifactorial. Aquí pues damos la información general. Desde luego que hay problemas de malabsorción, en tu caso el tema de sensibilidad múltiple. Entonces, por eso el seguimiento de analíticas es tan importante. Incluso por el polimorfismo genético, muchas personas requieren dosis más altas por estas alteraciones enzimáticas. Entonces, sí, habría que mirar a veces los excipientes, el tipo de omegas, es muy importante la calidad, algunos están oxidados, de hecho, cuando se hacen muestreos de lo que hay en el mercado, pues como en todo, pues hay diferentes calidades. Y es muy importante que los omegas 3 no estén oxidados. Sus beneficios son precisamente que son poliinsaturados. También los excipientes, ¿no? Es vital que alguien que tenga alergias pues tenga productos que no tengan muchos excipientes. Y las alteraciones de mala absorción a veces impiden que, a pesar de que lo consumas, pues no se absorbe, ¿no? Aunque este es liposoluble, no tiene tanto ese problema. Esto sucede más con los que no son liposolubles, los micronutrientes. Pero sí, muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra? Sí. Hola, Jorge.
Yo te quería... Perdón, espérate, que de aquí... ¿está el micrófono allá? Sí. Luego sigues tú. Sí. Yo quería preguntarte que, a ver, yo entiendo que te haces un análisis de sangre y si tienes deficiencia en algún nutriente, pues te hacen una suplementación, ¿vale? Pero como medida preventiva, Sí. ¿tendrías que suplementarte todos los nutrientes o esas...? Sí, a ver, idealmente, ¿cuál sería el escenario ideal? Que no necesitáramos suplementos, ese sería el ideal, ¿no? Pero ya hemos explicado por qué ese ideal no siempre se da o muy pocas veces realmente. Entonces, cuando vemos esos porcentajes de deficiencias, por ejemplo, de magnesio, de omega 3, de K2, de vitamina D, a veces lo preventivo, así no hayas podido hacerte una analítica, es más costo eficiente, ¿sí? Entonces, tomarte una pastilla de magnesio, si por las razones que sean no puedes introducirlo en la comida, es algo también preventivo. Entonces, de manera general, tendríamos que, bueno, si no lo puedes hacer con la dieta, buscar algún antioxidante, mirar magnesio, omega 3, pero claro, no podemos darlo todo, ¿no? Habría que individualizar. Un multivitamínico, aunque tiene dosis muy bajas normalmente, te da un espectro mínimo del cual por lo menos deficiencias graves no vas a tener, ¿no? Pero ya temas terapéuticos sí es bueno diagnosticarlos, sobre todo en la vitamina D, idealmente hacerlo en sangre, ¿no? Bien, gracias. Ahora sí, seguías tú, ¿no? Quería preguntarle si el tomar el sol con protección solar, sobre todo protección solar alta, permite que pasen los rayos solares y tener cubierta la vitamina D o no. No, desafortunadamente no, porque precisamente los rayos de tipo B, ultravioleta B, son los que activan la vitamina D y son los que principalmente tapan los bloqueantes solares, los bloqueadores solares. Entonces, ¿cuál es la salida de eso? Pues exponerse al sol un tiempo prudencial y, bueno, luego ya buscar la sombra o buscar bloqueadores, por lo menos que no sean tóxicos, porque en eso también hay muchas calidades, ¿no? Hay que mirar sobre todo los que no tengan micropartículas que se absorben a través de la piel y bueno, pero sí, no, va a evitar que se produzca la vitamina D. Entonces, claro, personas que se ponen bloqueador solar, incluso en invierno, que no salen ni 10 minutos a la intemperie, pues es que no van a poder tener una dosis de vitamina D adecuada y miren todo lo que eso implica. Por ejemplo, a nivel emocional, ¿no? Que no se asocia tanto, se asocia más al calcio, a otro tipo de temas, pero a lo emocional no. Gracias. Y una segunda pregunta, ¿cómo podemos saber si tenemos déficit o no? Porque normalmente tú cuando te haces una analítica, ahora sí que más o menos está considerando la vitamina D, pero de la mayoría de las cosas no vienen en los análisis. Gracias. De manera indirecta, si tienes problemas con el calcio, es una de las causas. Si no tienes vitamina D, puedes tener osteopenia, esa es una de las maneras, pero las otras son más difíciles porque, como ven, tienen que ver con muchos procesos metabólicos. Entonces puedes tener problemas emocionales, problemas inmunitarios, etcétera. Entonces lo mejor es pedir al médico de cabecera que te haga es muy fácil, ¿no? Que te pida los niveles y ya con eso hacer un plan terapéutico. De pronto no requieres, si estás tomando sol o estás suplementándote con omegas de pescado, algunos tienen también vitamina D, algunos, pues en principio no habría necesidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Tú controlas a ver el orden? Sí. Vale, gracias. Muchas gracias por la exposición, me ha gustado mucho. Quería preguntar una cosita, las determinaciones de magnesio no se suelen hacer, ¿verdad? No, es lo que explicaba, el magnesio está sobre todo a nivel intracelular, dentro de la célula. Entonces, cuando haces una analítica, te van a salir los patrones de sangre que además el cuerpo procura que en la sangre los niveles estén normales. Él va a hacer todo lo que pueda para que en la sangre el calcio esté bien, el fósforo. Lo que va a hacer es sacarlo usualmente de los huesos, ¿no? para que tengas un nivel adecuado. Entonces no lo vas a poder saber de esa manera, ¿sí? Hay otro tipo de diagnósticos más de bioresonancia, de otro tipo, que de manera indirecta se puede deducirlo. Pero casi que por defecto, una dosis adecuada de magnesio, por ejemplo de 400 miligramos o 200, pues es muy segura y va a evitar, si realmente tienes una deficiencia, que tengas este tipo de situaciones. O la otra es hacerte batidos verdes o consumir mucho más verduras de hoja verde, verduras de buena calidad, porque no todo el color verde hoy día es por el magnesio, eso es lo otro, ¿sabes? Entonces buscar eso. Sí, perdón. Espérate un segundo, disculpa, ya te paso. por favor. ¿Efectos tóxicos del magnesio?
Es muy seguro. Normalmente, incluso en medicina ortomolecular, se utilizan 1000 miligramos diarios, pero no hace falta, ¿no? Con que tengas 400 miligramos es muy seguro. No, de vitamina D es 4000, de magnesio 400 miligramos, sí. De vitamina D, la dosis tope es de D3, 4000 unidades internacionales de D3, pero normalmente se dan 2000 unidades internacionales o 1000, pero los multivitamínicos tienen 400 unidades internacionales de vitamina D3. Eso te evita un raquitismo, es decir, cosas que, bueno, está bien que las evites, pero en Occidente es más difícil. Eso se da más en países más subdesarrollados. Sí, y otra cosita, por favor, sí. otra cosita. Sí. Se puede, teniendo bien los niveles de vitamina D, o por lo menos aceptable, ¿no? 30, sí. Por ejemplo. ¿Eso es compatible con una osteopenia o se supone que teniendo bien la vitamina D no tienes por qué tener osteopenia? Es una de las causas de falta de calcio en los huesos o de osteopenia, pero no es la única. Sí es verdad que si tienes un nivel adecuado de vitamina D, por lo menos esa ya no es una causa actual, ¿sí? No digo en el pasado. Pero bueno, hay muchas otras causas. Una dieta muy ácida, si consumes mucho azúcar, el cuerpo tiene que equilibrar esa acidez sacando minerales de los huesos, etc. Pero sí, es un factor muy importante. Ya. O sea, que entiendo que se puede arrastrar una osteopenia de épocas en las que no has tenido un nivel adecuado de vitamina D3 y tú estás recuperando, o la persona que estás tratando está recuperando su nivel de vitamina D, pero el hueso va más retrasado y se encuentra en osteopenia. Puede pasar, sí, puede suceder eso. Puede claro. suceder, ¿verdad? Sin embargo, también es cierto que si tú te suplementas adecuadamente, tomas sol, te alimentas bien y todo, pues eso puede pararse o incluso recuperar un poco. Yo lo he visto en la consulta, si se hace una medida correctiva, ¿sí? Sí, sí. O sea que es vital, ¿no? Sobre todo evitar la osteoporosis también a largo plazo. Sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntar si, a ver, es bueno suplementarse, pero hay que, porque falta en los nutrientes realmente en lo que tomamos, pero siempre hay que descansar. Es bueno estar suplementada permanentemente de todo. Gracias por la pregunta. En el escenario ideal, como te comentaba, idealmente no. Lo de descansar es entre comillas. Es que descansar de qué, ¿sabes? Si te falta magnesio... Ah, vale, sí. En ese caso sí. Si tú procuras el verano que te dé, no solo en verano, sino en invierno también, que te dé la luz ultravioleta, bueno, pues seguramente no tendría necesidad, ¿no? Pero claro, para eso requerirías un diagnóstico, porque tú puedes deducir que porque has tomado sol, tu vitamina D3 está bien, pero es que hay muchos factores también para que esa vitamina D se active. Recordar que pasa por el hígado, luego por el riñón, pero normalmente si tú tomas sol y tienes un colesterol mínimamente aceptable, que hoy día vemos colesteroles de 100, 150, claro, las hormonas están muy mal, que no tienen esa base, pero no habría necesidad en principio. Sin embargo, aquí en España, los que pasamos consulta, vemos grandes deficiencias habituales de 20, ¿sabes? De 15, recientemente vi una, con muchos problemas, no necesariamente es por eso únicamente, pero es un factor que es vital corregir, ¿no? O sea, que es bueno tomarlo. A ver, los omegas 3 yo no veo razón para, es una opinión, ¿no? De descansar, salvo que estés haciendo una dieta mediterránea bien hecha, ¿sabes? Pero bueno, no veo razones, porque además la prevención se da por el uso de los omegas 3 especialmente, el uso, ¿sabes? Continuo, no por tomarlo una temporada. Claro, magnesio igual, exactamente. Gracias. ¿Quién sigue? Sí. ¿Se puede tener un exceso de magnesio? Sí, claro. Sí, la dosis segura son las que he colocado, pero si tomas 400 miligramos, 250 miligramos, si tienes una deficiencia te va a ayudar, pero no te va a generar toxicidad, es muy difícil. Hay otros minerales o nutrientes que sí tienen un espectro muy estrecho entre la toxicidad y la deficiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, les comentaba el calcitriol, que es por fórmula médica. Si tú vas a comprar calcitriol, en la farmacia no te lo venden, tienes que llevar una fórmula, y con razón, pero no la vitamina D3 que les he comentado, ¿no? Y hay gente que requiere tomar calcitriol, pero eso sí requiere un acompañamiento profesional, ¿no? Hola. Los omega 3 te dicen que como fuente principal los pescados azules, Sí. pero hay fuentes que no se ponen de acuerdo entre
que cuando cocinas el pescado azul Sí. pierde ese aporte de omega 3. Sí, a ver, con la cocina de alta temperatura es verdad que se saturan muchos de esos omegas, ¿sí? Pero bueno, yo ahí entro en, ya son detalles, ¿no? Desde luego hay que comer pescado y si puede ser no tan cocinado mejor, pero entre no comerlo o no comerlo porque no lo puedo hacer de manera perfecta, yo prefiero esa opción. Los japoneses lo comen crudo, por ejemplo, ¿no? Además, fuera de eso, con el alga, el sushi, que bueno, si es un buen pescado, es buena alga, pues imagínense. Por eso también la incidencia de infartos en los japoneses es muy baja, ¿no? Esa es una de las razones. Pero sí. Y la controversia, los EPA y DHA son de origen animal o en algas. Entonces, ese sí es un argumento fuerte para recomendar, sobre todo los veganos o los lacto-vegetarianos que están un poco deficientes de algunos nutrientes, ¿no? Y no cocinar tanto el pescado entonces. Sí, dejar idealmente. un poquito... Sí, igual que con las verduras, si tú cocinas demasiado un brócoli, pues va a perder gran parte. Sí. ¿Y el aceite de cártamo? El aceite de... A ver, todos los aceites por defecto, vegetales y no vegetales, ninguno hay que recalentarlo y ninguno es saludable refinado, ninguno, ni siquiera el de oliva, ¿eh? Que hay como campañas, ¿no? Por una época es el de palma, en otros el aceite refinado de coco, ningún refinado es saludable. Entonces, en ese orden de ideas, el ideal de los aceites vegetales que sean crudos, idealmente. Hay algunos que toleran mejor la temperatura, por ejemplo el coco o el de sésamo, tolera un poco mejor las altas temperaturas, porque ya está saturado de manera natural, el de coco. De hecho, es muy saludable también. El no refinado. Vale. Hola. Referente a las deficiencias que comentó que, bueno, hay que son muy extendidas, sí. Pero ¿en qué grado? ¿En grado grave o más suave? A ver, no, hoy día, salvo que estés en un país muy pobre, tercermundista, no son deficiencias que traen la muerte aguda, pero todavía hay sitios donde sigue siendo el pelagra, existe todavía el escorbuto, ¿sí? A nivel histórico, cuando miras la historia de la nutrición, pues eran muy frecuentes estas enfermedades y no se sabía por qué pasaban. Se pensaba que era algo infeccioso hasta que se logró identificar que eran deficiencias de nutrientes. Entonces, hoy día en la calle no ves eso, pero ves la mayoría de gente con microdeficiencias subclínicas de micronutrientes que pasan desapercibidas por lo que les comentaba esta hipótesis del triaje, y es que el cuerpo pues, coge los nutrientes básicos para la supervivencia y los otros nutrientes para temas degenerativos, etcétera, no tienen para eso. Entonces, hay una aparente salud, pero también hay una sensación de falta de energía. Cuando tú suplementas a alguien, por ejemplo, con una dosis adecuada de minerales, te lo van a decir, oye, ¿qué pasa? Que ahora tengo más vitalidad, más energía, porque se está activando muchos de procesos que estaban parados por un tema de supervivencia. Y eso no lo sabes pues porque no te haces analíticas o porque no se divulga. Por eso este tipo de charlas, para que haya más conciencia de esto, ¿no? Claro, porque precisamente no se sabe, ¿no? Vamos, si una persona típica no se hace analítica nunca... Mucha gente nunca lo sabe y su problema base no siempre son la falta de nutrientes. También hay que decir que la salud es como dice la medicina integrativa, son muchos factores emocionales, ambientales, de toxicidad, pero la falta de nutrientes es un factor importantísimo para la salud. Y hay gente que no lo sabe, por supuesto. Y es difícil tener una salud óptima si te faltan ciertos nutrientes. Es que ese es como el programa genético que tenemos. El sistema no se ha acostumbrado todavía a tener menos nutrientes para tener igual salud. No los necesita, ¿no? Y otra cosa referente a la serotonina, sí. En el intestino, en el cerebro, ¿eso sí. se mide también de algún modo? Hay algunos exámenes más especializados, pero no de manera rutinaria. Normalmente de manera clínica se puede diagnosticar a veces que hay más serotonina de la que debe haber. Por ejemplo, cuando se inician los antidepresivos, en las primeras fases puede haber síntomas digestivos que son por aumento de serotonina, ¿sí? A nivel intestinal también, que luego van pasando, luego se van regulando, pero no se hace de manera rutinaria, no. Esto que te he comentado, no hay una analítica que tú digas, necesito que me mires la serotonina en el intestino, no se hace, es más de investigación. Sí. ¿Y cuándo sabemos qué pasa la serotonina en el intestino y cuándo pasa al cerebro?
Eso ya lo han investigado, básicamente es un tema de la barrera hematocefálica, en la que se produce en el intestino no es viable para el cerebro. El cerebro la tiene que producir por ese otro tipo de enzimas. Entonces, por eso les comentaba en autismo y en otras enfermedades de tipo cognitivo, existe eso, problemas digestivos, ¿no? También de flora intestinal también, que también producen sustancias y también producen serotonina, y no se ha encontrado la causa, ¿sí? Hasta ahora se está investigando que puede tener que ver con la vitamina D, también con la flora que has heredado incluso desde el nacimiento, los antibióticos, los pesticidas que también matan bacterias a nivel intestinal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por lo menos este es un factor, el de la vitamina D3, fácil de diagnosticar y de corregir, no los genéticos, esos ya son más difíciles. El orden allá. Hola. No sé si se me... Sí, Hola, gracias claro. por todo. No, aquí. Quería hacer una pregunta que a lo mejor está fuera hasta de lugar, pero ¿alguna de estas vitaminas, o bien de las de hoy, o bien de las que conocemos, logra entrar en la célula para restaurar la mitocondria? Sí, gracias. Bueno, la vitamina D es una de ellas. Ella a nivel intracelular tiene receptores. Precisamente por eso actúa en lo que hablábamos, los telómeros, las vitaminas A también tienen esa función. La coenzima Q10 también actúa a nivel mitocondrial, hay muchas a nivel intracelular. Y hoy se habla de la epigenética, son esos factores externos, ambientales, que modulan los genes. Uno de ellos es la nutrición, otros también la toxicidad. Y antes se pensaba que eran procesos muy largos, de muchas generaciones. No es así. Se puede hacer incluso en una sola generación cambios genéticos por epigenéticos, por temas de tipo ambiental. No sé si te respondí, ¿sí? Vale, gracias. Sí. Sigue. Bueno, me gusta el público que no, normalmente uno termina una charla y es sábado, o sea que los veo motivados. No me ha quedado claro el tema de la relación de la vitamina D con el colesterol. Entonces, ¿es bueno tener más colesterol para que se tenga vitamina D? ¿O colesterol bueno o colesterol malo? Gracias. Sí, el tema del colesterol daría para otra charla, pero voy a hacerte un resumen. A ver, el colesterol es parte necesaria de la nutrición. El colesterol es la base de todas las membranas celulares. El cerebro, gran parte, depende del colesterol. Las hormonas del colesterol también dependen. Entonces, ¿qué pasa? Que sí es verdad que niveles muy altos de colesterol se han relacionado con más patología de tipo cardíaco, cardiovascular, pero estamos hablando de 260, es lo que los primeros estudios mostraron. Luego, por diferentes razones que no me da tiempo de hablar ahora, eso se ha ido bajando, esos niveles, hasta incluso de 200 o menos, y ya con esos niveles de colesterol en sangre se está medicando, con medicaciones para bajar el colesterol. Entonces, ¿qué vemos en la consulta? Gente que tiene colesteroles de 100, de 150, medicada. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Si los tienes que tomar, pues los tienes que tomar. Pero, por ejemplo, las estatinas bajan la coenzima Q10. Eso ya está demostrado. Es un ejemplo más de suplementación. Alguien que esté tomando estatinas o medicaciones para bajar el colesterol debería suplementarse con coenzima Q10. Debería, ¿sí? Entonces, para responderte, sí, se requiere colesterol. Esa es la base. Ya luego viene el metabolismo, que va a producir la vitamina D utilizando la luz solar y todo lo que hemos hablado. Hay niveles el colesterol LDL, sería el malo, entre comillas, ¿no? Eso también es de tarea para otra charla, pero el colesterol que se oxida, ese es el que va luego a producir alteraciones a nivel arterial. Y hoy se piensa que los problemas cardiovasculares son más por la inflamación y por deficiencias de estos nutrientes que por el hecho de tener el colesterol alto. Eso es por otra charla, por ejemplo. Hablar. En cardiología, el doctor Sergio Mejía, él es un médico cardiólogo integrativo, referente en España, nos va a hablar de todo eso y de cómo en su terapia ayuda también a quelar metales pesados que están involucrados en este tipo de patologías. Hola, buenos días. En primer lugar, darte la enhorabuena, me ha encantado la conferencia. Yo soy Sara, soy médico también de familia y pediatría y me dedico a la pediatría sobre todo. Y cada vez me doy cuenta que en la población infantil y pediátrica están muy sobrealimentados en calorías vacías, pero mucho déficit. Yo suelo pedir, cuando tengo que pedir alguna analítica, pido vitamina D y la mayoría tienen la vitamina D baja.
aunque ahora estamos en época de verano, que se supone que en el verano te expones al sol, pero claro, está el factor de protección 50+, está esa controversia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, yo creo que cada vez tenemos que enfocarnos a la micronutrición en la medicina y que la mayoría de las enfermedades hoy en día se pueden prevenir alimentándote bien, básicamente. Y mi duda y mi consulta es, vitaminas sintéticas, químicas versus vitaminas naturales, orgánicas, ¿qué diferencia hay entre ambas? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me alegra que hayas venido, especialmente por el impacto que tiene este conocimiento a nivel de los pacientes que ves y de promoción de la salud. Estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de comentar. Entonces, la primera parte, sí es verdad que el miedo al sol ha producido, especialmente con la vitamina D, esta epidemia en los niños, y ya hemos visto en lo que les he mostrado que esto es nuevo, esto todavía no está en libros, eso es lo otro, y no se enseña normalmente en medicina a este nivel, desafortunadamente. Entonces, sí, en parte tiene que ver con eso, con la falta de exposición al sol, las cremas de protección de 50 que no tienen ningún sentido, por sobre todo la toxicidad adicional que se agrega para tener esa protección. Y el tema de las vitaminas sintéticas sí tiene mucho que ver, porque se han salido algunos estudios con vitaminas sintéticas, especialmente la vitamina E y de la vitamina A, que cuando se evalúan no son saludables, de hecho producen más patología. Y esos estudios luego se han mostrado, como que son pocos, se han mostrado para, digamos, decir que las vitaminas son peligrosas o que no se deben utilizar, desafortunadamente. Entonces los detalles son importantes, sobre todo con algunas vitaminas, como los omegas, las vitaminas liposolubles, ¿eh? Con los minerales no tanto, pero sí con otras es vital que sean idealmente orgánicas. Algunas empresas procuran tener fuentes de vitaminas no artificiales, pero bueno, sí, es muy importante eso. Sí, es curioso. Curioso, ¿en qué sentido? Hay estadísticas en que la melanoma es más alto en personas que tienen deficiencia de vitamina D, pero paradójicamente para tener vitamina D requerimos del sol. ¿Y qué hace una persona que ha tenido un melanoma que a veces aparece en las plantas de los pies, en sitios donde no hay exposición al sol? Es curioso. Entonces sí, es probable que muchos melanomas sean incluso algunos por falta de una dosis mínima de vitamina D, y sabemos que la fuente principal es el sol. Sí. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones a ti, que como siempre has estado estupendo, y para el público, que también está maravilloso. Y quería hacerte una pregunta. Estamos hablando de los suplementos nutricionales en caso de carencia para prevenir patologías, pero también se pueden utilizar en terapéutica en dosis más altas para favorecer recuperación, ¿no? Sí, gracias, Alfredo. A ver, en la nutrición ya más ortomolecular, orto viene de similar, precisamente a raíz de la pregunta que hiciste, de similar al cuerpo. El cuerpo reconoce lo que es natural, lo artificial al final no sabe cómo manejarlo y luego tiene que eliminarlo. Entonces, la vitamina C, por ejemplo, es un ejemplo de dosis terapéuticas altas, especialmente para enfermedades degenerativas como el cáncer, a dosis incluso los estadounidenses lo están utilizando a 100 gramos diarios, dosis intravenosas durante todo el día, pero se pueden dar dosis menores, muy seguras, de 20, 30 gramos. Eso sí, con cierta supervisión, porque hay algunas circunstancias donde sí hay que tener cuidado, pero normalmente es muy bien tolerado, con efectos fantásticos. Lo otro es que la nutrición intravenosa de vitaminas, porque el intestino está muy alterado, es a veces un respiro para el sistema de tener un shock terapéutico que le permita volver a arrancar. Y lo describen los pacientes, como tú le pones un complejo B, vitamina C a dosis altas, y luego hay una sensación de vitalidad que se refleja en mejoría de ciertas patologías. Sí. Sí. Las dosis, como les comentaba, están muy por debajo de lo que deberían darse de vitaminas en algunas, sobre todo. Entonces, para tener efectos terapéuticos hay que irnos más alto y siguen siendo seguras. Esas dosis se establecieron hace muchos años y también es difícil, digamos, a nivel experimental con humanos, ver cuál es la dosis tóxica. Digamos que ahí hay cosas que se han quedado un poco por repetición, pero vemos la vitamina C, la dosis que se recomienda son 90 miligramos, resulta que normalmente requerimos 1000, 2000 incluso. Entonces, pues bueno, varía mucho. Bueno, pues
Bueno, este público está, me gusta. A ver. Así es la dinámica del curso, va a ser así, va a ser más poca teoría, hoy hemos tenido bastante teoría, pero el curso va a ser sobre todo preguntas, ponemos casos clínicos y la idea es que sea dinámico. Sí, la educación ya magistral, donde el docente dice todo, eso ya está pasando de moda. Sigue. Referente a la dieta vegana, bueno, comentó que omega 3 puede faltar, sí, pero todo lo demás, en principio, un vegano tiene de sobra, ¿no? A ver, esa es la teoría. Lo que pasa es que en lo que luego se vea en el mediano y largo plazo es que pueden tener algunas deficiencias. ¿De cuál? Hierro, a veces de vitamina B12. Ahí la suplementación sí es vital. El veganismo es reciente. El ovo-lacto-vegetarianismo no es reciente, lógicamente, y es incluso muy saludable si se hace bien. Pero el veganismo sí no tenemos demasiada experiencia de veganas embarazadas con hijos veganos que tienen luego hijos. Eso no se ha visto. Y el componente epigenético, hablamos de los nutrientes, cómo puede afectar. Entonces hay controversia. Desde luego que si eres vegano, tu fuente de DHA y EPA, salvo que te suplementes con algas, o sea, aceite de algas, va a ser bajo. Y ya sabemos las implicaciones que eso tiene. Ser vegano durante tiempos cortos mejora la salud, porque claro, te quitas mucha toxicidad de algunos nutrientes y la persona lo siente, pero ya luego en el mediano y largo plazo pueden haber temas emocionales, como que algo falta. Y muchos al final, eso es la experiencia que tengo, incluso de los pioneros del veganismo, uno de ellos, David Wolf, en Estados Unidos, fue uno de los primeros crudo y veganos. Hoy día está retractándose, no retractándose, pero por lo menos ya dice, miren, de vez en cuando un poco de pescado viene bien, como que ya, o de lácteo, ¿no? Eso sí de muy buena calidad, pero ya como que hay ya no se mantienen. Pero bueno, es respetable, por supuesto. Sí. Bueno, yo creo que muchas gracias. Gracias por venir. Gracias.